Empecé a pedirle a Dios, Dios, por favor, no te me la lleves. Y empecé a hablarle y sus latidos empezaron a aumentar. Cuando vuelvo y subo, me dicen, tu hija se fue. Es un proceso súper doloroso. O sea, es súper desgarrador, es el dolor más fuerte que uno pueda sentir. Miré al piso y me dieron ganas de llorar. Y la niña vio, me dijo, mami, tranquila, que ella está muy feliz con Papito Dios. Hola, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Blanco Negro, historias reales para gente real. Hoy es un episodio supremamente especial. Nos acompaña Ana María, donde decide compartir su historia, su experiencia. En nuestra conversación que tuvimos, dijimos es la experiencia más dolorosa y transformadora que ha vivido Ana María, la pérdida de su hija. Por eso, Ana María, con tu permiso, yo empiezo quiero decirte que este podcast va dedicado a ella, a tu hija. Gracias, es un detalle muy bonito. No hablo mucho porque cada vez que toco el tema vuelven los recuerdos, me entra la tristeza, pero contarlo y que más gente se sienta un poco identificada con mi historia, se siente bonito. Así que muchas gracias por el espacio. También quiero decirles a todas las personas que nos escuchan, nos ven en este momento, que el duelo no hay una única manera de llevarlo. Podemos tener herramientas, pueden haber los pasos de qué es el duelo, cuáles son los momentos del duelo, pero hoy contigo todos vamos a aprender que cada experiencia es completamente individual y única. Yo pienso que hay días muy malos, hay días que quizás se siente completamente diferente, pero la pérdida y más de una hija y lo que he podido, tanto en mi experiencia como psicóloga y lo que hablábamos contigo, llegamos a la conclusión que es un dolor con el cual se aprende a vivir. Ana María, una vez más, te agradezco y quisiera empezar por todo el proceso del embarazo. Cuéntame cómo fue el proceso de cuando estabas en gestación, ¿hubo alguna complicación? Mira, yo quedé embarazada de Ana Valentina netamente programado, tengo una hija mayor, ella sí fue sorpresa, y dijimos, queremos una hermanita para María Camila. Entonces nos programamos, me dejé de cuidar, fuimos a todas las citas médicas, me dijeron, vas a tardar por lo menos un año en quedar embarazada. Mentira, al mes yo ya estaba embarazada. Y empecé este proceso cuidándome muchísimo, yendo súper juiciosa a todas las citas mes a mes, y todo iba súper bien. A los 7 meses, eso fue en diciembre, llegó la familia de mi esposo a visitarnos. Entonces estaba así súper ajetreada, me entró de todo, entonces para atenderlo súper bien, para que estuviera súper bien, y yo quería tener a mi hija en Bucaramanga. En ese entonces vivía en Cúcuta. Fui a donde mi doctora y le dije, doctora, tengo plan de viajar, quiero tener a mi hija en Bucaramanga. Entonces ella me dijo, Ana, es un riesgo, bueno, está bien, si tú quieres cogerlo, ve despacio, ya está muy avanzado el embarazo. Ven, te hago un chequeo. Me sienta en la camilla y cuando me dice, Anita, tú efectivamente coges las maletas, pero para la clínica, porque tú ya estás en labor de parto. Los cuellos están abiertos. Yo con nada toco ya la cabecita de la nena, por favor, vete para urgencias. Pero yo no sentía absolutamente nada. O sea, y era un chequeo de rutina, realmente era un chequeo de rutina. Sí, era para que me diera el permiso para poder ir a Bucaramanga. Yo con mi primera hija, pues tuvieron que inducirme el parto. Yo no sabía que eran dolores de parto, sino con la inducción. Con mi segunda hija, pues ya tenía contracciones, pero no sentía absolutamente nada. Y claro, como la primera hija era inducción y fueron tan dolorosos y en esto yo no sentía nada, sí sentía una incomodidad en cadera, pero normal. Me fui a la clínica, allá me hicieron un chequeo, una ecografía, que decía 8-10. Y yo dije, ¿8-10? ¿Qué quiere decir eso? Dijo que la niña viene mal. Entonces, ¿que la niña viene mal? Me dijo, sí, tenemos que hacerte cesárea o vamos a hacer algo, vamos a esperar. Y me pusieron una hormona.
para que pudiera, porque como todavía no tenía maduración de pulmones, me colocaron esa inyección, que querían esperar lo más que fuera para que la niña desarrollara bien sus pulmones. ¿Cuántas semanas tenías? Tenía 7 meses. Me fui a mi casa con un ginecólogo que es una persona que no se lo aconsejo, no sé por qué estudió eso, porque no solo el trato conmigo era así, sino con las personas que vivía un poquito, o sea, grandecitas, les dije, ay, mire que usted está gorda, mire que no sé qué, a mí también me decía quién la manda, quién no sé qué más. O sea, fue terrible, pero mi doctora, la que me veía mes a mes, sí fue súper linda conmigo. Espero ese mes con todos los cuidados del mundo, vuelvo con ella y ella me vuelve y me toca, me dice, Ana María, tú estás en 4 ya, vete para la clínica, por favor, no te dejes sacarle allá, que la tengas, o sea, no deje que te la sigan reteniendo porque la niña está pidiendo nacer y si está pidiendo nacer es por algo. Me voy a la clínica, ahí sí me programan una cesárea de urgencia, en la ecografía de 8-10, apartan un sí para la bebé, voy, tengo a la nena y cuando ella nace lo meten a uno como en una salita de espera y ella en un sitio aparte y yo la escucho llorar y hace como... Entonces yo, ¿qué le pasa a la nena? Me dijeron, no, tranquila que eso es quejido. Yo, ¿quejido? Me dijeron, sí. Y yo, ¿qué es eso? Me dijo, no, eso es normal en los niños prematuros, no te preocupes. Llegó el encargado de UCI de ese momento y vio a la niña nació súper grande, nació de 3.500 y medía 53 centímetros. Entonces él la vio y dijo, ah, no, esta niña está súper bien, o sea, no necesita UCI. Y se fue. Y duró 3 horas con el quejido, con el... Entonces yo estaba súper afanada, no me podía mover porque tenía que despertar la anestesia. Entonces, en ese momento como madre sentías que algo estaba mal, algo estaba mal. Llega el doctor encargado de UCI porque esos tienen turnos y entonces pregunta por la bebé. Yo tengo apartado una UCI para una bebé, ¿qué pasó con esa bebé? No, es ella, no sé qué. Entonces se pone súper bravo con todo el mundo, le dice, no, me la llevan ya para UCI, ¿cómo se les ocurre? No sé qué. Y ellos tienen un protocolo, que es los enfermeros, los camilleros, los que llevan las personas que requieren. Él mismo llevó la camilla a UCI. En ese momento obviamente me entra muchísima angustia porque al escuchar al doctor tan angustiado, yo, Dios mío, tú nunca te imaginas la palabra UCI. Hasta ese momento yo no sabía que era una UCI. Él la sube, la niña entra en paro, yo estoy en recuperación en la habitación, me llaman por el teléfono, me dicen la niña entró en paro, entonces obviamente yo entro en shock, lloro, me descontrolo completamente, mi mamá me tranquiliza, me ponen medicina en el suero y le llaman la atención a la persona que me dice. Ella logra superar ese infarto. Seguimos en la terapia, yo quería ir a verla de una vez, pero para entrar a UCI hay cierta manera de vestirse, yo estaba en bata, estaba recién operada, entonces no podía. Pues yo quería, con todo, yo quería verla. Cuando me dan permiso, me compran la bata, absolutamente todo, con todo el dolor de mi alma, pero uno saca una fuerza tan tremenda en ese momento. Voy a UCI y en ese momento me llevan a una incubadora que no era la de ella. Y yo la veo y yo, no, ella no es mi bebé. Sí, esa es la bebé de Ana María Escobar. Dije, no, ella no es mi bebé. Y volteo a mirar y yo digo, ella es mi bebé. O sea, lo que es de madre. Entonces me llevan a esta incubadora y la veo y le empiezo a hablar. Cuando tienen el problema, que ella tenía un problema de corazón y los pulmones, las dopan, las duermen. Y cuando ella sentía mi voz, siempre trataba de despertarse. Entonces yo le hablaba, le cantaba. En UCI lamentablemente los tiempos son muy cortos. Entonces llegaba la visita y ella estaba muy delicada. Entonces ya me retiraba. Y así duramos en ese proceso de UCI. Fue muy corto, fueron 5 días. Al 4.º día me dan una noticia súper alentadora. Me dijeron, su hija se está recuperando súper bien, ya dentro de poco le van a dar de alta, ya se está adaptando. Yo tenía la ilusión muy grande, yo, Dios mío, gracias, por favor, muchísimas gracias por hacerme este favor tan grande. El 5.º día me llaman a las 3 de la mañana, me dicen, necesitamos que venga a la clínica. Yo, ¿cómo así? O sea, son súper estrictos porque a las 3 de la mañana y lo necesitaron a mí. Necesitamos que vengamos, pues yo iba súper retirada de la clínica.
Mi esposo, mi mamá me dicen, no, usted está en dieta, ¿cómo se le ocurre salir hasta ahora? Mire que usted está súper mal. Y dije, no, yo me voy a ir a ver a mi hija, yo tengo que ir a ver. Llegamos, me permiten entrar a UCI, a ver a la niña, me cuentan que esa noche tuvo 2 infartos más, su corazoncito estaba en 30 latidos y estaba dormido. Entonces yo entré, le empecé a hablar, empecé a pedirle a Dios, Dios, por favor, no te me la lleves. Y empecé a hablarle y sus latidos empezaron a aumentar. Y yo decía, miren, ella está reaccionando, sus latidos están subiendo, no me la vayan a desconectar, porque me habían dicho que la iban a desconectar. Ellos me dicen, no, tranquila, ve, baja un momento que le vamos a aplicar unos medicamentos y vuelves y subes. Cuando vuelvo y subo, me dicen, tu hija se fue. Y eso es así como en las películas, o sea, tú sientes, desmayas, sientes que todo se te viene a los pies. Es un proceso súper doloroso, o sea, es súper desgarrador, es el dolor más fuerte que uno pueda sentir. A mi lado afortunadamente estaba mi esposo, nos vamos a la casa y empieza todo este proceso de llevar a la niña, de velación. Yo no la quise ver porque estaba en su sala con su ataúd y todo el mundo tenía la curiosidad de verla, no me quedé aparte. Con mi hija pequeña, en ese momento tenía 4 años y quería tener el recuerdo de cuando la veía, que era hermoso. Así fue que sucedió el embarazo y cuando ella nació. Y tu hija, algo que tú me comentabas, y es ese momento tan difícil, tú dijiste, cuando tuvimos la oportunidad de estar en la preentrevista, dijiste, yo estaba preparada para la vida. Sí. Uno cuando va a ser madre se prepara es para dar vida, no para que tu hijo se vaya tan pronto. El cuarto, yo soy súper maternal, me encanta ser mamá. Entonces ya su cuarto estaba decorado, estaba todo súper preparado, su ropa, su nombre, se llama Ana Valentina. Su hermanita también estaba súper feliz de tenerla. Entonces esta pérdida fue súper, súper dolorosa y fue una hija súper deseada, súper planeada. Y la mayor terapia precisamente en ese momento fue mi hija mayor. Yo entro a psicólogo, no siento empatía con la psicóloga en ese momento. Siento que fue muy rutinaria, que es como te trato como trato a todos los pacientes. Y entonces me daba pereza ir, a mí no me gustaba. Y entonces la terapia no fue estrictamente mi hija mayor. Cuando dices, sales de la clínica, llegas a tu casa. Fue terrible. Yo tenía una almohadita que compramos para ella, que era como más o menos el cuerpo de un bebecito y gordita. Yo le ponía ropa, la ropa que tenía para ella. Se la ponía, lloraba muchísimo y me acostaba con la ropita, me gustaba sentir su olor. Y era muy triste y me imagino que esa imagen para mi hija tuvo que ser súper triste. Pero como decía mi prima, o sea, todo el mundo me decía, ay, no llore tanto, no la va a dejar descansar, mire que no sé qué. Mi prima me dijo, Ana María, si usted tiene que llorar, llore. Esa es la manera en que su corazón está sonando. Permítaselo. Hay mucha gente que no se lo permite, que pasa su proceso de manera diferente, que un duelo se escapa es en ir a tomar, en ir a buscar amigos. No, si eso es como tú lo quieres pasar ese proceso, hazlo, llora, desahógate de la manera que te quieres, eso es de la manera que tú te estás sanando. Y lloré bastante, pero como te comentaba, mi hija en un momento, me vio en la ducha y me preguntó sobre la cesárea. Eso fue a días. Eso fue días, como a los pocos días, porque todavía tenía el espadadrapo de la cesárea. Me dijo, mamita, ¿qué es eso? Entonces yo le dije, mi amor, ¿te acuerdas que te conté que tu hermanita había nacido? Por ahí nació tu hermanita. Entonces ella me dice, mami, yo me soñé con mi hermana. Ella tenía 4 años en ese entonces. Yo le dije, sí, ¿qué te soñaste? Me dijo que te amaba mucho a ti, que no amaba mucho a mí, que no amaba mucho a mi papá. Me pareció muy lindo, pero me quedé solo mirándola. Ella me dijo, mami, me hizo un regalo. Y yo, ¿qué regalo? Una flor blanca para ti, una morada para mí. Y en ese momento me dio demasiada nostalgia. Entonces miré al piso
y me dieron ganas de llorar. Y la niña vio, me dijo, mami, tranquila, que ella está muy feliz con Papito Dios. En ese momento yo sentí como, Dios, sí, sí, porque no sé en qué condiciones estuviera mi hija en ese momento. Yo lloro es porque yo, Ana María, como mamá, quisiera tenerla acá, quisiera abrazarla, quisiera poder estarle dando pecho, sin dormir, toda la rutina que uno tiene como madre quisiera vivir, pero no era lo justo para mí. Y tú decidiste llevar a ser ese momento ya de aceptación. Ana María, ¿nos puedes contar un poco el tema, como lo hablábamos, estamos preparadas para la vida y nuestro cuerpo también hormonalmente, la lactancia, los senos, el dolor? ¿Cómo vives ese proceso tú? No me lo vas a creer, yo soy una mamá poco lechera. Con mi primera hija fue un proceso muy difícil y con Valentina eso era súper. O sea, mientras ella estuvo con vida, le tocaba ordeñarme, le tocaba a mi esposa ayudarme en ese proceso, porque ella, o sea, si me salía cuestión que mi cuerpo no es así, pero apenas ella fallece, se cortó, o sea, no, ya no más leche. Obviamente yo no quería pasar dieta, a mí eso no me interesaba, me regañaba muchísimo, me decía, mira, es que sea lo que sea, tú tienes que cuidarte. Yo no, le dije, no, yo no quiero vivir una maternidad sin mi bebé. Me negaba eso, no me cuidé para nada. En el momento que me daban las cololeses, tenían 2 muy buenas amigas que tuvieron hijas meses antes. Entonces cuando me llamaban y me decían, Ana, lo siento mucho, yo escuchar al bebé llorando, eso, yo decía, no, mamá, por favor, no me pasa a nadie, no me diga a nadie, yo sé, son mis amigas, quieren vivir este proceso conmigo, porque yo no quiero, me hace daño escuchar, no quiero, por favor. Y lo dejábamos así, pero el cuerpo es sabio, y en ese momento dejé de lactar, la herida me dolía, pero yo seguí mi vida normal, o sea, entre menos pensar en que tenía que cuidarme, pasar los 40 días y esto, yo trataba de hacerlo, mantener mi mente ocupada para no llorar. Para no pensar en eso, porque era algo que realmente podías ver y sentir. Lo que tú decías, me dolía, había una cicatriz y era de querer olvidarlo en ese momento y pasar. ¿Cómo fue tu red de apoyo, tu esposo en ese momento? ¿Cómo Realmente, esa compañía? Realmente mi esposo vio su proceso a su manera y los dos muy distantes. Él es una persona muy diferente a la mía, muy diferente a mí, perdón, y vivió su proceso y yo viví el mío. Obviamente tratábamos de no hablar del tema, incluso ahora, cuando hablamos, lloramos, porque quisiéramos tenerla. Entonces tratábamos de no platicar el tema. Mi red de apoyo en ese momento fue mi mamá y mi hija. Y en ellas me enfoqué muchísimo, ellas se enfocaron muchísimo en mí. Y ese fue porque quería alejarme del mundo, quería alejarme, no quería hablar con nadie. Si no era con las 2 figuras femeninas que más me sentía cercana, que de verdad sentía que vivían este dolor conmigo y este proceso conmigo. Aunque yo sé que para mi esposo fue muy doloroso y él lo vio de esa manera, pero con las personas que viví el proceso fueron con mi mamá y mi hija. Sí, entre pareja decidieron de manera silenciosa cada uno respetarse como la manera de llevarlo, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de Gabriela Pérez, ella es tanatóloga, y nos dice que no existen los duelos express, que cada duelo y los duelos tienen sus etapas, pero el primer año es como un tsunami devastador, que todo lo que pasa lo transforma. Mira que desde la pérdida de mi hija han pasado 11 años y aún sigo en ese proceso. No es tan fuerte como al principio, porque como tú dices, es un tsunami, algo que te vuelca todas las emociones, tú le refutas a Dios, dices, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por yo qué he hecho? Yo trato de ser lo más correcto del mundo, ¿por qué me pasa esto? Yo estaba preparada para mi hija, te replanteas tu fe, te replanteas a ti misma, te culpas. Llegas al momento quizás no, tal vez hice algo durante el embarazo que causó esto.
tal vez no nos vaya a ser tan buena mamá para, o sea, te replanteas muchas cosas y te echas muchas culpas. Entonces sí es algo que te mueve todo lo que tienes por dentro, todas las fibras más pequeñas que tú pensabas que no existían, te saca muchos demonios que tenías reprimidos, pero que necesitas pasar por eso. Cuando le comentaba, cuando pasaba con lo de mi hija, que entendí que yo sufría era por egoísmo, por mi amor, por querer tenerla, eso me hizo replantear, me hizo ser más fuerte, ¿sabes? Me hizo coger fuerzas muchas cosas que pasaron después en mi vida, que volviendo a vivir lo de mi hija, dije, bueno, si yo pude superar la muerte de mi hija, nada me queda grande. Nada me queda grande, y aún la recuerdo con mucha nostalgia. Hay noches en que me pongo a pensar, mi hija tendría 11 años, estaría con mi otra hija de 14. Después de mi hija nacieron 2 más, mi hijo Juan Camilo, que es mi niño arcoíris, que vino después de Valentina, y mi otro bebé sorpresa, que es mi hijo pequeño David Camilo, que es una bendición de Dios. Los amo, mis 3 hijos son divinos, pero ninguno va a ocupar el espacio que estaba para Ana Valentina. Hace poco viví una situación con mi mamá que, gracias a la pérdida de mi hija, me hizo tener la valentía de pasar por ese proceso. Porque mi hija, tuve mi etapa de embarazo, la ilusión de tenerla, tuve 5 días con ellas que fueron maravillosos, y con mi mamá viví 30 y punta de años. Entonces ella era la única persona que yo decía me ama, porque cuando uno es mamá, uno entiende que es el amor de madre. Yo nunca tuve inconvenientes con mi mamá de ser grosera, de no entenderla, de responderle, nada. Pero no tuve una relación como tan maternal con ella. Entonces fue un poquito complicado en el momento que pasa todo lo que pasó con mi mamita. Ella era muy necia, entonces empezó, una amiga se enfermó, está en la clínica, yo la tengo que ir a acompañar. Mi mamá ya tenía 73 años, yo, mami, tú tienes 73 años, no te dejan entrar a la clínica, si no te dejan, o sea, eres una persona mayor, y una persona mayor no puede cuidar, o sea. Pero es que pobrecita mi amiga, los hijos no la pueden ir a cuidar, no hay nadie en la vida, solo yo, y ella ha sido muy especial conmigo. Se las arregló y se fue, y no se llevó el celular. Entonces pasaron 2 días en la clínica, que yo no sabía nada de ella. Después llegó indispuesta, me dijo, no me da a comer, me voy a recostar, me siento mal. Yo le comuniqué a mi hermano, yo le dije, David, mi mamá se siente mal. Y mi hermano era el que había vivido en los últimos 2 años con ella. Y él era también muy apegado a mi mamá. Nosotros 2 fuimos los que vivimos con mi mamá. Nosotros somos 4 hermanos, pero por circunstancias de la vida todos nos separamos y cogimos diferentes lugares. Mi hermano mayor con mi papá, mi segundo hermano con un tío, y nosotros 2 con mi mamá. Entonces él llega y se pone súper necio, mamá, tienes que ir a la clínica. Mi mamá detestaba las clínicas. No, yo no voy a una clínica, mi hermano se la lleva a la fuerza. Llegó allá, cuando llegó a cuidarla en la noche, la veo con oxígeno. Yo, mami, ¿qué pasó? ¿Tú no venías por una intoxicación? Sé qué te pasa. Y ella me dijo, no, imagínate que yo estaba acá y se me fue el aire. Y parece que tuve un infarto. Y yo, ¿cómo? Ella tuvo un infarto años antes, como desde los 17 años, entonces eso le causó problemas en el corazón y en los pulmones. Cuando sucede eso en su vida, ella deja el cigarrillo, ahí sí. Porque ella me decía, no, yo no dejo el cigarrillo, no puedo. Cuando le da el primer infarto, ella deja el cigarrillo totalmente. Cuando entra a la clínica le da otro infarto, pero ella tampoco, o sea, lo siente. Solo sintió la falta de aire, entonces yo, bueno, la pasan a habitación, ella estaba completamente normal. Yo cambio turno con mi hermano a las 7 de la mañana, le dijo, pasó esto, le están haciendo chequeos en el corazón, parece que tuvo un infarto, por eso fue la falta de aire. Mi hermano llega, y cuando yo llego a la casa, eso fue cuestión de media hora, mi hermano me llama y dijo, mi mamá está en la UCI. Y yo, ¿qué? ¿Por qué en la UCI? Porque el infarto fue muy fuerte. Y yo, pero mi mamá estaba bien, habló conmigo, toda la noche hablamos,
y normal. Fue muy sorpresivo. Ella entra a la UCI, en la UCI me dicen que el infarto son 3 arterias principales, le tapó una completamente y las otras 2 estaban funcionando muy poco, que tenían que hacerle un cateterismo. Pero ella estaba normal, le hacen el cateterismo, al día siguiente sale de la cirugía, bien, cuando entra se le da otro infarto. Entonces mi hermano entra a visitar la UCI, cuando entra a visitar a mi hermano en la UCI, que empiezan a hablar, a ella le da un derrame cerebral y queda como un bebé. Recuerdo que cuando yo estaba en la clínica ella me decía, yo sé que me voy a morir. Yo decía, mamá, no digas eso, tú estás bien. Dijo, yo sé que me voy a morir, yo lo siento. Y dije, mami, las palabras tienen poder, no digas eso, por favor. Entonces me dijo, pero si me muero, yo no quiero quedar ni como un vegetal, ni ser dependiente, ni nada de esas cosas. Y fue lo que sucedió. Mi mamá queda como un bebé recién nacido, ya no podía hablar, no se podía mover. Lo único que tenía para comunicarse eran los ojos, el movimiento de sus ojos. Pasa a habitación con una etapa de 3 meses súper largos, de un proceso muy complicado con ella. Yo te comentaba que nosotros tuvimos una separación cuando éramos muy pequeños. Mi mamá era una persona que sufría depresión, entonces cuando surgían ciertos inconvenientes ella prefería alejarse que estar presente en el conflicto. Entonces ella nos dejaba a mi hermano menor y a mí en el sitio seguro. Y se alejaba, entonces ella nunca me abrazaba, nunca me daba besos, nunca recibí apapachos de mi mamá cuando era pequeña. Después cuando pasan esas circunstancias de niños que fue complicado, llega la adolescencia y ella tampoco, o sea, era muy distantes y no teníamos una mala relación, pero no era como yo, por ejemplo, con mis hijos que los encaramé, o sea, soy muy empalagosa, ella no, ella era muy distante. Entonces ya cuando soy adulta, ella era abrazarme, entonces yo me sentía incómoda, ella me abrazaba, yo quedaba como, ¿qué hago? ¿La abrazo? ¿No la abrazo? O si la abrazaba como, te quiero, mami, pero no era porque no la quisiera, sino porque me parecía extraña la situación. O sea, cuando eran niños, ustedes crecen, digamos, por toda la situación de depresión de tu mamá, no crecen con esa compañía constante y esa parte afectiva de apoyo, de estar presente por la misma situación. Entonces ella prefería aislarse y dejarnos en un lugar seguro para ella. Porque a veces de adultos tomamos decisiones que creemos que son lo mejor para nuestros hijos y no. Por ejemplo, a nosotros nos dejaban, todos los seres humanos nos equivocamos y las personas que estaban con nosotros en ese momento preferían dejarnos en un cuarto sin accesibilidad al colegio, a salir, porque nuestra mamá no estaba ahí, que era la figura que debía cuidarnos. Entonces ellos preferían dejarnos ahí y mi mamá, como no tenía otra opción, entonces decía, no, yo prefiero que estén ahí a que de pronto vayan a sufrir algo, por ejemplo, en la calle, porque su único refugio era su casa materna, la casa de sus padres. Entonces, ella se iba donde una amiga, pero sabía que la amiga no nos podía recibir a nosotros, entonces nos dejaba ahí en esa habitación. Y con los otros familiares de mi mamá, que hacían eso tal vez también pensando en que lo más seguro era dejarnos en ese lugar mientras llegara nuestra mamá. Y eso pasó por años. Eso pasó, yo lo recuerdo, tenía más o menos 4 años. Yo creo que eso pasó durante 1 año. No sé exactamente el tiempo, pero creo que pasó durante 1 año. Después nos mudamos donde otra amiga de mi mamá, que al ver las ausencias de mi mamá contactó a Bienestar Familiar y nos iban a dar en adopción. Al primero que iban a adoptar era mi hermano es 2 años menor que yo. Entonces él era muy tiernito y muy lindo, entonces llega una familia a hablar con mi hermano, lo endulzan, que juguetes, que la figura de papá y mamá. Y eso a mí me dio súper duro porque mi refugio era mi hermanita. Era la única compañía que yo tenía, entonces yo me puse a llorar enfrente de los señores y por eso descartaron la posibilidad. Mi mamá se entera de que están haciendo este proceso, entonces tu mamá no sabía que estaban contactando a Bienestar. Viene, nos saca de esa otra casa, nos lleva a otra casa, a otra amiga,
por un tiempo también pequeño. Esa señora era súper estricta también. Gracias a Dios se dieron las cosas. Mi mamá recibe una herencia de mi abuela y podemos irnos ahí. Eso sucede a los 7 años. Ya tenía 7 años cuando podemos vivir en un lugar propio por la bendición de Dios. Pero mi mamá, para poder sostenerlos, porque era madre soltera, se iba desde las 4:30 de la mañana, llegaba a las 6:30, 7 de la noche, y yo era la mamá de mi hermano menor, teniendo yo 7 años y él 5. Y yo lo cuidaba porque cuando eso, si había para comer, no había para niñera, no había para persona que estuviera pendiente de ti. Entonces yo era la que cuidaba a mi hermano. No la culpo porque son circunstancias que se tienen que vivir, que a ella le tocó vivirlas porque no las quería. Esa fue su manera de cruzarlas. Por eso yo también trato de que todo lo que sea de mi parte, enfocarla hacia mis hijos. Tener mi trabajo en casa, de estar el mayor tiempo con ellos, de protegerlos, porque cuando una mamá no está presente, uno no sabe a qué se puedan exponer. Y esta enfermedad de tu mamá fue un proceso para ti que te ayudó a sanar todo, un proceso bastante doloroso. Cuando ella pasa en UCI, que perdió totalmente noción de quién era, o no sé, porque realmente nunca la volví a escuchar. Y eso me hace tanta falta. Yo todavía tengo el WhatsApp y abro todos los audios y la escucho. Cada vez que me decía, Dios te bendiga. Las veces que estaba ocupada y no le podía contestar porque ella o sea, me hablaba muchísimo todos los días hablamos, todos los días me llamaba, me dice, hola mamita, ¿cómo está? A veces en ese afán del día, yo mami te llamo ahorita y no le podía llamar. A veces chocábamos porque era muy consentida, muy celosa con mi esposo. Entonces, ay, es que usted quiere más a Camilo que a mí. Yo, mami, no, es que yo necesito estar con mi esposo también. Tú tienes tus espacios, él también. Entonces a veces chocábamos por eso. Entonces decía, ¿por qué peleaba con mi mamá por eso? Y no eran discusiones fuertes, sino como diferencias en ese sentido. Y en ese proceso que a mí me costaba tanto abrazarla cuando estaba bien, no porque no la quisiera, sino porque era difícil. Dios me dio la oportunidad de verla a ella como a mí. O sea, nació un amor totalmente diferente al que tenía, porque ya la amaba, pero en ese momento le encontré tanta ternura. O sea, la vi tan indefensa, la sentí como tan conectada conmigo sin poder hablar. Entonces yo le decía, mami, fíjate que Dios nos dio la oportunidad de cambiar de roles. Porque yo decía, no, yo a mi mamá, yo la saco de esta. O sea, uno siempre tiene, además, digamos que cuando fue lo de mi mamá, sale el cateterismo, siempre nos dieron la ilusión de que iba todo a salir bien. Y eso fue una culpa que nosotros aún cargo, porque en el momento de que nos dicen hay que hacerle cirugía, nos preguntan. Le preguntan a ella porque ella todavía era consciente, y ella dice, no, yo quiero que mis hijos decidan. Una decisión muy fuerte. El médico nos contacta y nosotros decimos sí, que la operen. Está bien, o sea, con las posibilidades que él nos dio, porque estaba súper mal el corazón. Si no se hacía, en cualquier momento fallecía. Y si se hacía, existía la posibilidad de que estuviera bien por mucho tiempo más. Siempre hay riesgos en cualquier... Sí, entonces le dijimos a mamá, opérate. Ya nos dijeron que sí podías estar bien y que era la mejor opción para ti. Ella ya no podía ni levantarse de la cama, porque su corazón no daba para ni siquiera unos pasos. Entonces, todo salió súper mal. Ella era con su heridita acá, se le veía el sufrimiento. Pero yo decía, no, yo a mi mamá la saco de esta, yo sé que mi mamá puede, y en mis oraciones estaba, Dios mío, sánala, yo no quiero que se me vaya todavía. Empezamos el proceso de recuperación. Entonces otra vez te tocaba terapias, la terapista iba 2 veces o 1 vez al día y yo me le dedicaba, yo mami, movamos el brazo, movamos la pierna, movamos esto, empezó a moverse. Y yo, ay Dios mío, qué bendición, mi mamá se está moviendo. Tenía que alimentarse por una sonda, no podía tomar agua, ya le encantaba ver agua. Yo, Dios mío, qué tortura para mi mamá ver el agua y no poder tomar. Y dije, no, voy a dedicarme y voy a aprender otra vez a comer. Y me le dediqué y empezó a comer. Entonces las enfermeras decían que admiran, hay personas que duran años otra vez en recuperarse de su movilidad, de comer, y su mamita ya come, ya se mueve.
O sea, qué bien. Y yo, ay, Dios mío, qué bendición. Mi mamita, a ella le gustaba mucho la música instrumental, le ponía musiquita. Y yo le decía, mami, de esta vamos a salir. Ella logra superar eso, pero el habla no. Ella se comunicaba solo con su sí y su no. Entonces ahí empezó un amor profundo y yo la abrazaba. No saben, los abrazos son los abrazos más ricos que yo he dado en mi vida. Los abrazos más con más sentimientos, la consentía. Yo creo que yo le decía, mami, yo no me dediqué tanto, o sea, ni a mis hijos en enseñarles a comer como contigo. Porque con mis hijos, o sea, sí lo escucharía, pero ya aprendieron, ya cómase su papi y así se embadurna, no sé qué, y con ella era, le aplaudía cada cuchara. Eso fue muy, muy sanador. Fue muy sanador tenerla en ese proceso de vulnerabilidad y, y que estuviera en mis manos, poder que ella se fortaleciera. Más que y fue una sanación para ti porque en algún punto sientes que ya hay ese vacío, hay esa herida de que ella no estuvo presente en muchos momentos donde esa niña la necesitó, ese amor de madre incondicional lo necesitabas y la vida da la vuelta completamente y te pone a ti a cargo a brindarle ese amor. Entonces ahí es donde puedes hacer tu proceso y me contabas que estabas completamente dedicada a ella de día y noche. ¿Cómo fue llevar ese proceso si ya también tenías responsabilidades, hijos, esposo? Dejaste todo de lado y te dedicaste 100% a esto, tuviste mucho apoyo por parte de tu esposo para poder dedicarte esos meses a tu mamá. Sí, fueron 3 meses en que uno dice, ¿cómo voy a hacer? Porque como tú dices, tengo 3 hijos, ser mamá es muy demandante. Entonces llegamos a un acuerdo con mi hermano, yo la cuido en el día y tú la cuidas en la noche, porque mi hermano trabajaba. Entonces yo decía, no, yo no le puedo decir a él que deje su trabajo, que es un único sustento. Yo tengo el apoyo de mi esposo y sé que puedo cuidarla en el día, él no. Entonces yo llegaba a 6 de la mañana, estaba lista, me iba para la clínica y ahí cumplía hasta las 7 de la noche que llegaba mi hermano. Mi esposo me ayudó muchísimo cuidando a mis hijos. Mis hijos también, mi hija tiene 14 años, entonces ella también era como la mamá pollito con mis hermanitos, con sus hermanitos. Y eso nos unió mucho como familia también, porque digamos que siempre el rol de mamá lo he ocupado yo soy la que se encarga absolutamente de todo y en ese momento se distribuyeron los roles y me ayudaron muchísimo. Y con mi hermano también, nos acercó muchísimo con mi hermano menor. Y nos llamábamos todos los días también a ver cada cosa que hacía mi mamá, cada logro los dos. Entonces, si algo pasaba mal, nos dábamos las quejas entre los dos, mirábamos cómo solucionarlo. Pero fue un proceso muy doloroso, pero muy enriquecedor, demasiado. ¿Cuánto tiempo dura tu mamá en el proceso de evolución y cuándo empieza a retroceder donde ustedes dicen qué pasó acá? ¿O fue instantáneo? Todo fue como una bolita de estambre que cada vez se va haciendo más grande. Cada complicación era peor que la otra. Se recupera de movilidad, de comer, pero su tráquea quedó muy frágil, sus pulmones se llenaban a cada ratico de sangre, entonces tocaba que otra vez cirugía, pasó por muchísimos procesos. Y llega un momento en que yo no sabía si orar para que mi mamá evolucionara o para que mi Dios se la llevara, porque yo veía el sufrimiento de mi mamá en sus ojos, el dolor de verla ahí con su tráquea, no podía sanar. Y obviamente está la fe y la esperanza de no perder, porque uno, así esté una persona convaleciente, uno siempre tiene la esperanza y se aferra a la fuerza de vida. Pero no, yo llegué a un momento y dije, Dios mío, te la dejo en tus manos, si te la quieres llevar, llévatela, pero no me la hagas sufrir más, por favor. Porque ella decía, ay, y era lo único que podía decir, oh mamá, eso papá. Entonces, para mí era muy duro verla así, y la tenía en oración,
y para que sanara. Entonces yo a veces decía, no, y yo como oro, ¿por qué estoy orando para que se vaya si todo el mundo ora para que esté vivo? Soy tan mala, pero no la quería ver más, solamente iba a llorar. Lo de mi hija me ayudó a superar lo de mi mamá, pero seguía siendo duro porque lo que yo te decía, siempre está el querer tenerla, en querer vivirla, en querer tener más tiempo con ella. En que por fin ya habíamos conectado de la manera tan bonita. Yo que decía, yo quiero seguir así, que ella siga sintiendo mis abrazos, que ella siga sintiendo ese amor de hijas. Nosotros somos unos hermanos que cada quien vive su mundo y nos vio reunidos para esa cirugía y dijo, estoy feliz porque por fin tengo mis 4 hijos unidos. Y no es que no la llevemos mal, sino que cada uno anda en su rollo, en sus problemas y muy rara vez nos reunimos. Y eso para ella fue muy bonito, vernos a nosotros 4 juntos. Ya la última vez se la entregué a Dios y ya por fin los últimos días de mi mamá fueron los últimos momentos, no los últimos días, las últimas horas. Se le vio tanta tranquilidad después de verla sufrir tanto. Nos llamaron, nos dijeron, no creo que su mamá pase de hoy, entonces mejor que vengan y se reúnen y se despidan. A las 5 de la mañana llegó mi hermano, me recogió, nos fuimos a la clínica. Estaba mi otro hermano que también la estaba cuidando en ese momento. Y llegamos a la clínica y yo la veo tranquila. Y yo le dije, pero yo la veo bien. Me dijo, no, pero los signos vitales están mal. Ella está teniendo ahorita apneas, no se asusten si deja de respirar. Pero en cualquier momento ya. Entonces nosotros llegábamos y la mirábamos y había momentos que ¿saben? Y ya, y otra respiraba, no. Y entonces empezamos a orar, empezamos a cantarle su canción favorita y a despedirnos. Y a la despedida, fue una despedida tranquila en medio de tanta calamidad. Ella ya a las 6:30 ya no respira más, lloramos, así nos hubiesen advertido en cualquier momento. Lloramos, pero estábamos tranquilos. En el momento estábamos tranquilos. Su velorio también fue súper rápido, fue cuestiones de un día. Y cumplimos su anhelo, porque ella, antes de la cirugía, me dijo, si yo me muero, yo quiero que me cremen y me lleven a la finca donde están las cenizas de mi mamá, la mamá de ella. Y así fue. Hicimos su voluntad. La cremamos, hicimos una ceremonia después, la sembramos en un arbolito junto a las cenizas de mi abuela. Es donde puedes llegar en ese momento a poder vivir las dos experiencias completamente diferentes, ¿no? La partida de tu hija, donde ninguna madre está preparada para la muerte de un hijo, en este caso de tu hija, y el proceso de tu mamá, que fue completamente diferente, donde ya tú tienes la oportunidad de poder lentamente, a pesar de que estaba en la esperanza, pero la vida sufrir. Y cuando los médicos hacen esa llamada y les dicen a ustedes como vengan a despedirse y pueden hacer como ese ritual junto a ella, ahí es donde nos damos cuenta que en la vida cada uno de los procesos de pérdidas son completamente distintos en momentos, en las situaciones, es completamente diferente cada situación, ¿no? Y por eso te agradezco mucho por poder compartir, por poder contar cada uno de tus procesos de manera detallada, volver a revivir cada uno de esos instantes de dolor, cada sentimiento, emoción, pero ahí hay algo muy importante y es esa sanación que logras con tu mamá, que es bien importante porque a veces como seres humanos no nos damos cuenta de la conexión tan importante que es la de la madre, ¿no? Y eso nos hace ser y somos el resultado de eso positivo que vivimos o nos dieron de niñas, o eso que nos hizo falta, esas carencias. Y aquí tú le das la vuelta completamente a la historia.
aún sigo en ese proceso de sanación con las dos. Pero como te digo, las dos me hacen falta. A veces me tengo mi lloradita, pero eso me ayuda, me descarga, o me recarga. Y siempre van a estar en mi corazón, siempre. Y como te dije, tengo 3 hijos más, pero Ana Valentina siempre va a ser mi hija. Mi mamá siempre va a ser mi mamá. Y está en el cielo y yo todavía le doy mis quejas, todavía le hablo a las dos en los momentos difíciles de mi vida. Les digo, por favor, ayúdenme, y siento que ellas me escuchan. Y su amor siempre va a estar conmigo. Su amor. Y así uno sienta que el mundo se le va a acabar en el momento en que sucede el desprendimiento físico de una persona. No llore, grite, haga lo que tenga que hacer para vivir ese momento, esa emoción. Pero tú ya después, como tú lo dices, va a vivir de una manera diferente. No con felicidad, pero ya con un proceso y un pensamiento diferente. Como decías en la frase, el tsunami, que cuando viene el tsunami viene todo lo que no sirve del mar y destruye lo que está después de él. Pero ya después el mar retorna y es más... Se siente la calma. Sí, más limpio. Aunque el desastre esté de este lado está... Es a reorganizar. Exacto. Entonces nunca va a pasar, siempre va a estar esa emoción contigo. Pero tienes que entender que la vida sigue. Que si no tienes la fortuna que yo tengo, por ejemplo, de tener un hijo, porque hay mamitas que se les muere su único hijo, tienes otra cosa por qué vivir. Tienes que enfocarte en cuál es tu razón de vivir y no en la tristeza, sino encontrarle un nuevo sentido a tu vida.